Que claro que he escuchado de actrices y también de actores que dicen, claro, así, si quieren que se vean mis senos, pues entonces también tienen que pagar de otra manera. Y yo lo tenía muy claro desde niño. Siempre que preguntaban en el kinder, como, ¿quién quiere hacer el maestro de ceremonias? Yo. ¿Quién quiere agarrar el micrófono y decir, yo? Estamos en el close, no te muevas, no te muevas. Y decía, es que no me pueden parar de temblar las nalgas, literal. Perdón por la expresión, pero así el vestuario me va a decir siempre quién es mi personaje. Y entonces hasta después de la primera junta contigo, con el equipo de vestuario, digo, Hola, bienvenidos a Hablemos de Vestuario con Alejandro Gastelum, que soy yo. Afortunadamente soy yo. Me pueden decir Alejandro, Alex, Gastelum, mi rey, como ustedes quieran. Bien, hoy tenemos mucha guapura y talento. Ya lo dije en otra ocasión, que no solo basta con ser guapo y tener talento, hay que también tener disciplina. Y más nada, bienvenido Eric Kaiser. Ay, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Yo creo que con esos atributos, que además también siempre lo digo, seguramente cocinas y escribes. Sí. Y juegas muy bien tenis. Y con todos esos atributos se justifica y es evidente que estés donde estás. Muchas gracias. Yo te veo en todas partes. Incluso voy a decir, en la fila para pagar en el súper, en las revistas, en lo que espero para pagar. Sí, eso es cierto, lo que ya me contaste. Sí, me entero de cosas. Y más nada, yo pienso que el vestuario en un actor es como espero no exagerar, un segundo personaje. Quiero decir, al público le tiene que quedar muy claro quién es quién, ¿no? Porque antiguamente en las telenovelas de los 80s, 90s, veías a alguien y decías, ella es la mala, él es el asesino, la otra es la que es de lo peor, el otro está... Y claro, las series se modernizan y entonces nos hacen creer que alguien, hacen que no sepamos, que no nos enteremos con tiempo quién es el culpable o la culpable de algo. Sí. Entonces ahora un asesino serial, un psicótico, una mujer igual, de repente están vestidos tan bien, tan escrupulosamente bien, que nos engañan. Sí. Y que decimos, no, fulanito con lo guapo, con esos zapatos tan limpiecitos, tan peinadito, tan arreglada la barba, es imposible. El último personaje que, cuando trabajamos juntos, no sé, de verte, nadie pensaría lo nefasto que fue. Sí, el monstruo que hay detrás. Sí. Que me parece bien interesante. Esto definitivamente creo que el personaje, que sin duda el vestuario es como un segundo personaje, o yo creo que el vestuario de muchas maneras hace al personaje. De forma muy personal, para mí es fundamental que el vestuario hable de quién es el personaje, pero no sé, antiguamente se remarcaba, se subrayaba y era clarísimo porque la manera en la que estaban estructuradas las historias era a través de personajes tipo, de arquetipos muy claros, el bueno, sí, la mala, el borracho, el adivino, y entonces había una cosa como que me permitiría usar la palabra incluso como casi fantasiosa, ¿no? Porque eran estas historias casi de cuento, te voy a contar la historia de esta bella dama que se enamoró de los clichés, ¿no? De los clichés también. Y hoy día creo que la manera de contar ha evolucionado y asimismo pues el vestuario también ha ido evolucionando. A mí me parece muy interesante que si bien el vestuario no venda quién es el personaje, que sí tenga ciertas características que nos permitan asomar, que nos permitan como un pequeño guiño que nos dé pistas de quiénes somos como personajes o de qué papel juega el personaje dentro de la historia. Y creo que hacia allá se ha orillado y que ahora pues también de tu lado permite hacer un trabajo mucho más complejo, mucho más profundo, sin tener que anunciar desde el primer instante
quién es quién. Y cuando trabajamos en conjunto se logran mejores cosas, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. evidentemente hay filtros, pues. Una cosa es que tú y yo nos sentemos a diseñar un personaje, cómo Sí. lo vemos, qué paleta de color, cortes, etcétera. Pero después tiene que ir un productor, director, la empresa, etcétera. Sí. Pero se gana mucho cuando lo hacemos en conjunto. Definitivamente. ¿No? Ahora, tú... Y además... Yo no empiezo a construir un personaje hasta después de la primera prueba de vestuario. Hasta no hablar con quien va a hacer el diseño de vestuario, de haber preguntado un poco, oye, ¿cómo son los sets? ¿Cómo es el espacio en donde vive este personaje? Porque yo lo veo desde este lugar, pero es en serio, yo no empiezo con la construcción en forma de un personaje hasta no haber hablado de vestuario. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el vestuario me ha dado claves, y no solo claves, sino que me ha enseñado el camino de quién es el personaje o cómo construir el personaje. Porque yo en lo personal me visto de acuerdo a mi estado de ánimo y de acuerdo al lugar al que voy a ir, pero siempre utilizo algo que refleje lo que yo soy. Yo no uso nada que no refleje quién soy, y tiene que ver con sentirme cómodo con lo que traigo puesto, sentirme alineado y expresar lo que yo soy a través del vestuario. Y entonces, si eso sucede con los personajes, el vestuario me va a decir siempre quién es mi personaje. Y entonces, hasta después de la primera junta contigo, con el equipo de vestuario, digo, claro, tiene que ir por aquí, por esto y por esto y por esto, y porque tenemos que utilizar estas telas o estas... color. Sí, o estas texturas, o para poder ayudar a transmitir la historia que estamos contando. Porque, como dices, es un trabajo en conjunto. No, y yo siempre digo, el mejor vestuario es aquel que no se nota. Porque Sí. entonces es que está vestido correctamente el personaje. De acuerdo. ¿No? Y bueno... Hablabas del personaje que hice también, que ya no tocamos eso, que este último proyecto en el que trabajamos juntos, que se llama Pecados Inconfesables, o al menos Sí. creemos que ese va a ser el título final. No, pero es que ahí te veías, eras un tipo amoroso, buen esposo, buen padre, buen hijo, buena persona, intachable, siempre correcto, siempre sonriendo, ¿no? Para después enterarnos del Sí. monstruo que había atrás, ¿no? Así es. Entonces, pero también los clichés, además de la ropa, acuérdate, aquellos remates de escenas en que la o el villano volteaban a cámara y así de... O sea, eso también ya era así como... Sí, sí. como demasiado. Pero bueno, tú sabes que las primeras telenovelas que se hicieron, los actores llevaban su vestuario. Sí, me parece increíble. Increíble. Ahora, era blanco y negro, entonces no importaba el color de la ropa. Sí. Pero yo pienso, estas personas tendrían en sus armarios enormes. Supongo que un traje de cura, uno de policía, de ejecutivo, uno de Sí. tal. Pero ha de haber sido una locura. Ya a finales de los 70s, ya las empresas empezaron a proporcionar la ropa de sus actores, ¿no? Sí. De comedias, de telenovelas. Pero antes, ¿cómo le hacían entonces? Era como de, oye, pues, digo, porque mucha gente piensa que los actores así que somos millonarios y que tenemos la vida perfecta y que, o sea, la realidad es muy diferente. O sea, la realidad es que no paramos de trabajar y no paramos de luchar por poder tener una vida estable, ¿no? ¿Qué digo yo? Cómoda y así, estable. O a lo mejor la comodidad llega... Pues yo te lo puedo decir, yo empecé a tener una vida estable, yo creo que después de 13, 14 años de carrera. Y ahora que pues hago equipo también con Fer, ¿no? Y que hacemos equipo y que eso también nos permite tener una vida mucho más estable. Pero la realidad es que, pues, que el trabajo del actor es un trabajo de, lo decías en la presentación, que por cierto fue muy bonita, que es un trabajo de disciplina, esta es una carrera de resistencia, esta es una carrera en la que tenemos que esforzarnos y tocar puertas todos los días, no importa en la posición en la que estemos, seguimos audicionando, seguimos preparándonos, seguimos luchando por personajes y por proyectos. Aquí nada está dado. Si bien hay puertas que se abren quizá con un poquito de más facilidad, igual son puertas que hay que tocar o que hay que empujar o que hay que buscar como fregados abrir porque no es nada fácil. Entonces me imagino cómo era en ese entonces
tener que comprar tu vestuario o llevar tu vestuario, ¿no? Porque No, y además pues, es una inversión, ¿no? Oye, Cuesta. mañana grabamos la fiesta, tráete ropa de fiesta, ¿no? Entonces Sí. no, pero ha de haber sido muy divertido. Bueno, ahora que nos enteramos, pues, para ellos Sí. no creo. Pero, ¿y qué piensas? Bueno, además de actor, eres productor y empresario. Sí. Ahora, hay días en que vives los tres personajes reales o a lo mejor un día eres empresario. ¿Te vistes especialmente como empresario o cómo es? Esa es una constante prácticamente todos los días. El trabajo es raro cuando se junta actor, productor y empresario, pero actor y empresario constantemente. Tengo restaurantes, entonces pues todos los días hay algo que ver. Ahí hay que echar llamadas, hay que ver cómo van caminando las cosas. Es un tipo de negocio que hay que procurar. Entonces, Y hay una manera, pues, de que te presentes ante empleados, compañeros, tal. en realidad mis negocios ¿Lo están en piensas? Querétaro, entonces casi todos son llamadas telefónicas porque mi hermano afortunadamente es quien ve las cosas directamente allá, pero claro, si hay una junta, sí, a mí me gusta mucho la ropa y me gusta mucho el buen vestir y creo que una primera impresión es esto, una primera impresión jamás se olvida, como decía el eslogan. Y es muy cierto que como te ven, te tratan. Entonces también siempre he procurado vestirme para la ocasión. Si tengo una junta, para mí es importante vestirme ad hoc a ese momento porque también es mostrarle un poco de respeto a con quienes vas a tener esa junta. Es decir, esto me importa y es tan importante para mí que me vestí para la ocasión porque me voy a reunir con ustedes a hablar de este tema. Por ello creo que siempre el vestir va mucho más allá de simples prendas, de simples colores. Es mucho más allá, es vestirse para cada ocasión y también vestirse para las personas con las que vas a compartir o las personas que te están viendo, ¿no? Pararte frente a una cámara en unos pants, una gorra y sin haberte bañado y así, pues yo creo que habla de quién eres y habla del respeto que tienes pues para mostrarte frente a la cámara y para comunicar un mensaje. Claro. Claro. ¿Qué piensas de las marcas caras que esclavizan a tanta gente, ¿no? Mostrando las marcas por fuera, externamente, etcétera. Hemos llegado a tener conflictos, tuvimos algunos conflictos, o las compañías de televisión, cuando poníamos elementos o ropa, evidentemente de una marca muy cara, porque incluso llegaron a multar a alguna compañía de televisión porque decían, el presupuesto que tienen no alcanza para nuestros bolsos. Wow. ¿No? Sí, o marcas que dicen cómo se están aprovechando de mi marca para exhibir su producto también, una vez que tú contar su historia, compras un artículo, ya es tuyo. Sí, pero Ok. decían, el presupuesto no es suficiente para que tengan una bolsa de $4,000, ¿no? Sí. Y para bolsas, pues las mías... Los personajes, o sea, los personajes, ¿no? De Sí. un personaje tal no puede tener... No, pero hubo una actriz en que llevaba puras origis, ¿no? Sí. Entonces se les demostró y tal, y dijeron que no. Wow. Hasta que no las vean que eran clones. Sí. Entonces, hay algo que es innegable. Las grandes, la mayoría, marcas, tienen cortes ya depurados, muy Sí. estudiados. Por eso es que te pones una prenda y te queda muy bien, Sí, sí. ¿no? Desafortunadamente no alcanzan los presupuestos nunca. Ahora, hay que arreglártelas, ¿no? Sí. Comprar dos cosas muy buenas, tres más o menos, de nuevo una... Sí, o depende de la historia que estés contando, ¿no? Sí. Porque, o sea, propiamente con el tema de las marcas, pienso que la mayor parte de las marcas vende humo. Hay una cosa como hoy día que simplemente por tener determinado nombre piensas que está relacionado con calidad y no es cierto. Muchas de esas prendas se están confeccionando con materiales o en lugares donde se confecciona la misma ropa que vende Suburbia o que vende cualquier, y también esclavizando, ¿no? O en grandes maquiladoras, ¿no? Muchísima ropa con nombres italianos se hace en México, o se hace en Filipinas, o se hace en Vietnam, o se hace en diferentes lugares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
Yo nunca me he dejado llevar por el nombre de las marcas. A mí lo que me gusta es la calidad y normalmente voy a donde están las verdaderas tradiciones. Me gustan marcas, no sé, hablando como de una marca que admiro, como Seña, que es una marca que no solamente tiene historia, sino que tiene pues muchísimo que admirar. Es una marca que lleva haciéndose generación tras generación, que sigue siendo una empresa familiar, que sabes de dónde viene cada uno de los textiles que utilizan. Mucha del tipo de prendas están confeccionadas con sus ovejas, con sus... ¿no? Sí. Entonces No, sabes de dónde viene su algodón y tiene un corte increíble y de tradición. Sí. Entonces, claro, es una marca... A mí no me gusta utilizar para referirme a marcas como esta la palabra cara. Es una marca costosa. Es muy costosa porque estás pagando años y años y años de trabajo y de manos artesanales que han confeccionado la prenda que utilizas. Y son prendas que te van a durar toda la vida, entonces claro que son costosas. Claro. Pero hay otras que por poner así la marca en una playera, es una playera que fue hecha en China o que fue hecha en muchos lugares donde... Sí. Y entonces solo venden el humo o el nombre de tantas la marcas marca, emergentes, ¿no? Que además salen de la nada y se convierten, hay una mercadotecnia y hay todo un diseño de producción. Entonces yo creo en la calidad y por el otro lado lo que contabas claro, de repente de llevar esas marcas a lo que hacemos en una serie, una historia, pues tiene que ser congruente con lo que con el mundo que vivan los personajes. Claro. El otro día estaba haciendo una serie y volteaba y veía los relojes de los personajes y yo decía, uy, estos güeyes deben de ganar muy bien. O sea, ¿por qué ese reloj que trae puesto cuesta $40,000 y ese que tiene allá cuesta $120,000? Y es como el original, claro. Pero decía, bueno, espero que estén conscientes de eso, ¿no? Y claro, sí podía ser cierto, pero pues son detalles que volvemos a lo mismo, hablan de quiénes son los personajes y que quien sabe, cuando ve la historia dice, oye, ese es un Patek Philippe, oye, ese es un reloj de super colección, de ese reloj solo hay 3 piezas en el mundo, ¿no? Es como, entonces, claro. Está aquí en esta serie. Exacto, es importante pues que como actores también tengamos un conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que traemos puesto, para poder defenderlo y decir, hagamos equipo, ¿no? Y logremos que lo que estamos poniéndole a este personaje realmente comunique el universo del que es parte de la historia o que nos ayude a contar de una mejor manera quiénes son estos personajes o de qué va esta historia. Si no, me parece que no tiene sentido. No, y seguramente muchos millonarios en la vida real igual le han de traer un Apple Watch, un iWatch, no es así de sí, sin duda. La vida. Pero bueno, en esta última, en la serie donde trabajamos juntos, tu personaje se vestía en colores muy neutros, gris, color como cemento, ¿no? Color arena, que además se te ven súper bien. Gracias. Pero sí nadie pensaría lo que este tipo traía en la cabeza. A lo ¿no? que era detrás. Muy neutral, muy pasaba desapercibido. Desapercibido en el mejor de los sentidos, un tipo benevolente, amable, generoso. Entonces, esto... qué bueno que se han roto algunos clichés, ¿no? Cuando te digo, la mala eran unos escotes hasta acá y el corte, todos angulosos, colores brillantes, negro, piel, que también era muy divertido. Claro. Bueno, eran también... Y que todavía hay historias que te permiten hacer eso, ¿no? Decir, vamos, desde el primer minuto tenemos que dejarle al espectador completamente claro quién es quién. Y ahí el vestuario también, pues apoya esa construcción. Es que también tiene que ser muy simple. Sí. Tan simple como las canciones de, un compositor que ya murió, pero que no te ponían a reflexionar, simplemente es un lenguaje directo, ¿no? Sí. De quién es quién. Entonces, a mi padre decía, a las personas se les conoce por sus zapatos, que por cierto yo hoy no pude
limpiarlos, pero bueno. Y tenía razón. Sí. ¿No? De repente me preguntan que por qué yo veo a la gente, si estoy en un restaurante, si estoy en la calle, si vamos en donde sea. Alejandro, es que tú ves a la gente de arriba abajo. Y yo digo, claro, lo hago sin darme cuenta porque son personajes. Todos somos personajes. Sí. Quiero decir, nos formamos, no sé qué tan conscientemente, un personaje en la vida. También habría que ver qué personaje es el que queremos mostrar a los demás. Sin duda. O a veces hay gente que se viste de acuerdo al personaje que creen que es. Sí. Que espero no caigamos nunca en esa categoría. Sí, no. Sí, pero hay mucha gente que aparenta, ¿no? Y Sí. que quiere vender algo que, Sí. que no es, o sentirse algo que en realidad no es. Sí, que va a una plaza comercial y entre las mejores tiendas y se lleva una bolsita de, no sé, con lo que le sobró de la hamburguesa. Perdón, pero que nomás van a pasear, ¿no? Y bueno, yo no estoy peleado con las marcas costosas cuando realmente están bien hechas. Sí. Que generalmente sucede, ¿no? Afortunadamente. Sí. Y Seña es... Es yo increíble. alguna vez tuve Es comprar calidad. 2 trajes, ¿no? Y eran... Es una belleza. Sí, una belleza. Y los colores, las texturas, la caída, pum, pam, pam. Bueno. Y ahora, ¿qué signo eres? Sagitario. Después de Aries, creo que Sagitario es el mejor. Eso dice Fer también. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, por algo ha de ser. Sí. No, pero... Ambos signos son fuego, ¿no? Sí. Sí, pero yo soy, cuando me preguntan qué signo soy, yo digo, soy Aries psicoanalizado. ¿No? Porque... Bueno, Aries hombre y Aries mujer también cambian muchísimo. Sucede también en Sagitario. Hay ciertas cosas que se mantienen igual, pero hay otras en que pues mis amigos Sagitario y mis amigas Sagitario son completamente diferentes. Yo voy a contar algo que no debería hacerlo. Venga. Una vez entré a la habitación de un psíquico, hace muchos años, y entré y me vio y me dijo, ¿eres Aries, verdad? Le dije, sí. Y te acaba de romper la madre a alguien Sagitario. Wow. Y dije, sí. Y dijo, escúchame, nunca te metas con alguien Sagitario. Un Aries, dices, con el único signo que no puede. Ok. Y ahí voy de necio. Dije, ¿cómo no? Ah, caray, yo llevo 11 años ahí, oye. Y me volví fatal. Pero bueno, pero lo disfruté. ¿No? Se vestía muy bien, por cierto. Pero bueno, estoy viendo una serie que hiciste, no sé si este año, donde tu personaje se llama Javi. Sí. ¿No? Estás... Hace año y medio la hicimos. ¿Tanto? Sí. Pensé que era más reciente. Sí. Estrenó a finales del año pasado, a finales de 2024. Y... Ay, cómo quisiera hablar de otros personajes, Dani, pero luego lo hacemos. Pero ahí también estás como muy neutral, sí. Muy... Ojo, no descuidado, no, pero muy... Claro, ese personaje tiene que pensar en mí. Tiene momentos descuidados, que creo que lo fuimos construyendo, porque el personaje empieza completamente sin ganas de vivir. Claro, es un personaje que está abajo, en depresión, y entonces incluso yo defendí mucho que al principio no querían que hay como una sudadera que usa al principio que tiene un pequeño hoyo aquí, como en el cuello, y que yo les decía, claro, es que Javi no quiere ni bañarse, no quiere levantarse, está haciendo las cosas básicas, ¿no? Pero no tiene ganas de vivir. No, ya para confundirse de saco, pensando que es el nuevo. Sí. Que le regala, así, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, para justificar todas esas cosas de la historia, teníamos que pues irlo construyendo poco a poquito, de alguien que no tiene ganas de vivir, a alguien que empieza a encontrar otra vez el sentido. Y lo fuimos haciendo así. Y el tema de los colores... neutros tienen que ver con dos cosas. La primera, que yo creo que Javi tiene como esa simplicidad en la vida, como de decir, no quiero sobresalir con colores como muy llamativos o con combinaciones complejas, sino vámonos como a lo simple, porque es un hombre claro, que busca la simpleza en todos sentidos, ¿no? La simpleza en una mujer, ¿no? En su pareja, que el personaje de Ana es espectacular, es una chava
que tiene todo eso otro que Javi también no es, pero que tienen una vida simple, que van a lo básico de la vida, que es amarse y ser felices, ¿no? Sin mayor complejidad. Y lo otro, que yo también busco esa simpleza. Entonces, para mí era bien importante porque Javi es el primer personaje que hago en 23 años de carrera al que le presto mucho de lo que yo soy. ¿Qué quiero decir con esto? Que Javi tiene mucha de mi energía, de mi manera de mover, te mueve las manos mucho ¿Y no como, es difícil como eso, yo. Fue bien difícil. para después quitarle Sí, lo que le estás prestando? porque yo necesitaba que el proceso fuera así, porque yo necesitaba sacar muchas cosas mías y muchos dolores y muchas cosas a partir de Javi y enfrentar muchas de las cosas que estaba viviendo Javi también en lo personal. Fue un proyecto que yo dije, tengo que ponerme ahí de otra manera y por primera vez también atreverme a mostrarle al espectador algo que yo nunca había mostrado. Para mí ha sido muy interesante explorar el otro lado en mi carrera, poderme poner una máscara, transformarme físicamente, dejarme mucho la barba para algún personaje, o raparme, o tratar de cambiar físicamente para poder explorar cosas como sin que me doliera tanto, o irme a personajes muy oscuros, de forma mucho más fácil, pero con Javi en particular yo necesitaba acercarlo a mí para poder poner, pues no solo mi esencia, también pues ciertas cosas que he vivido ahí para podérselo transmitir al espectador. No. Entonces mucho el vestuario tiene que ver conmigo también. Y lo super lograste, ¿eh? Hay momentos, evidentemente es un melodrama y el melodrama Sí. tiene sus leyes, ¿no? Sin Tiene duda. sus reglas, Sí. que además si no se siguen no sé en qué se pueda caer. Sí. Pero hay momentos donde uno se pone a llorar contigo, ¿no? Porque además hay una sinceridad. Dime, los actores trabajan con emociones, con recuerdos, Sí. con vivencias. Sí. Puede ser peligroso si no lo administras bien, ¿no? Sin duda. Conocemos actrices, actores que a las 3 horas después de la función de teatro siguen en el limbo, sí. ¿no? Y que tardan en bajar. Sí. Que también se vale mientras la función haya sido extraordinaria o tal, pero Sí. no sé. Yo creo que es una elección también. Y utilizo la palabra elección porque uno elige cómo quiere trabajar y cuáles son las cosas que le funcionan para trabajar. Cuando dicen como, ay, tal actor hizo tal cosa y enloqueció después, pues yo no creo que haya sido el trabajo actoral, fue más bien una elección de vida, ¿no? Y eso le sirvió como pretexto para enloquecer después, o para quedarse en depresión, o, mi personaje es drogadicto y entonces voy a empezar a experimentar. No, esa es la persona y no el actor quien quiere drogarse y perderse en eso, ¿no? Y utilizarlo como pretexto para no hacerse responsable, ¿no? Así lo creo. Yo en particular, por supuesto, que los actores utilizamos todo lo que hemos vivido para poder relacionarlo con lo que están viviendo nuestros personajes y a partir de ello construir. Tenemos que construir cosas que no existen, es hacer... Claro. Crear una ficción en la cual podamos creer a fondo para poderlo interpretar de esa forma, porque con Javi yo utilicé ciertas cosas mías y ciertos recuerdos y ciertas cosas que yo necesitaba depurar. Por eso fue un proceso experimental para mí y este ha sido un proyecto único. Porque claro, yo no puedo tener el recuerdo de mi perro que te contaba antes de que comenzáramos a grabar, que tuve un pastor alemán que fue muy importante para mí, que murió a los 14 años y que fue mi primera pérdida cercana en la vida. Mi primera muerte cercana de mi perro, que era un gran amigo para mí, que fue un sostén importante en mi vida. Pero yo no puedo usar ese recuerdo cada vez que mi personaje o que un personaje no, porque no tiene nada que ver con muchos personajes y la otra es que ese recuerdo va a dejar de ser efectivo. Va a dejar, si yo ya lo lloré 17 veces, a la 18ª vez ya no me pega de la misma forma. Entonces, para la segunda semana de funciones, yo ya no tengo nada que llorar. Entonces, no, tenemos que más bien construir todo ese back del personaje, toda esa historia y todas esas imágenes y todo eso que el personaje es,
y creer en esa ficción que no existe. Entonces, ¿es posible que por utilizar estas emociones, vivencias, recuerdos, el desgaste del vestuario sea como lo doble de la vida real? Porque nosotros lo padecemos en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, de repente así como ya el cuello está luido, como se diga, pues está ya muy gastado, ve los puños. Sí. Digo, porque también de repente pueden usar 1 hora o media hora una prenda, o todo el día. Sí. Pero el desgaste es muy fuerte, eso lo hemos comentado, ¿no? Sí. Que de repente la suela de los zapatos a los 20 días ya hay que cambiarla. Sí. Tú dices, pero ¿cómo si no lo usan todos los días ni todo el día? ¿No? Pero ¿con qué intensidad se usa, pareciera no? que pesan más, que hay una energía que hace Sí. que no sé. Yo creo que por un lado eso, y también porque cuando contamos historias, normalmente contamos historias extraordinarias en el mejor de los casos, donde estamos viendo sucesos pues que no nos pasan a nosotros todos los días. Y por eso es interesante verlo, porque estás contando la historia de un hombre que iba caminando por la calle y cayó un meteorito, ¿no? Y claro, son sucesos extraordinarios, y entonces las emociones con las que estamos trabajando son emociones también extrapoladas, extraordinarias, y el desgaste del vestuario a su vez pues también lo va resintiendo. Las Yo creo que cargas, sí, ¿no? energéticamente, las cargas y el trabajo. O sea, la gente no sabe que trabajamos 14, 15, 16 horas al día filmando. Y a veces, claro, no es el mismo vestuario, pero sí serán 2 o 3 vestuarios que utilizas por varias horas con este nivel de intensidad, y claro que el vestuario se desgasta mucho más que nuestra ropa, ¿no? Que la utilizamos para estar aquí sentados conversando, ¿no? Y después llegamos a casa y nos cambiamos, pero... Y les voy a contar algo. Ustedes no se imaginan lo que sucede de repente en una filmación. Por ejemplo, una vez Eric usó una ropa que por las acciones se ensucia, se llena de lodo, tal, entonces hay que lavarla a 1000 por hora. Se va a la lavandería, a la tintorería, depende de la textura, la clase de tela que sea, y nos la llevan en la mañana y te lo pones y no te sube el pantalón porque encogió. Sí, sí. Y nos pasa y sucede, ¿no? Y claro, en la tintorería te dicen, jamás, no, yo nunca, ¿verdad? Pero el hecho es que no sube. Sí, sí. Y en la camisa se hace así, ¿no? Eso es una pesadilla. Cuando nos pasa, nos queremos morir. Sí, me ¿no? imagino. Porque depende, la hora que sea, podemos decir, ya abrieron las tiendas, corramos por otro. Sí, sí, ¿cómo Pero resolvemos? no, porque esa ropa salió de la bodega y a lo mejor se compró hace 2 años, ya no existe, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que también tenemos una descarga de adrenalina, de agobio, de angustia. Hemos estado afuera de los estudios esperando a que llegue la persona con el sastre que es para la siguiente escena, Sí, sí. ¿no? Y estamos parados y ya apagan los teléfonos, todo. Entonces pasa, nos lo avienta, corremos, se lo pone, sale a grabar y todo bien, Sí, sí. ¿no? O esto que pasa de, oye, cambiaron el orden de las escenas, o ya no podemos filmar esto porque empezó a llover, entonces tenemos que hacer esto otro y necesitamos ese vestuario. Es como, no, ese vestuario apenas lo acabo de lavar, ¿no? Y está todavía medio húmedo. O sea, nos ha tocado resolver así, utilizando prendas húmedas o prendas que sabes que... O que se parecen, sí, pero no o que es. si le haces así tienen polvo porque la secuencia fue una secuencia de golpes y es oscuro, pero no se ve, pero hay que resolver de alguna manera. Pero por un lado también es algo maravilloso y divertido, ¿no? Muy intenso y también muy gratificante. Sin duda. ¿Sabes cocinar? Sí, me fascina. Ah, sí. Me fascina. Porque Fer no. Yo creo que no, Fer, nada. No, pero somos la mancuerna perfecta porque a ella le fascina comer, a mí también, pero pues bueno, yo cocino y a ella le fascina comer. Y es muy buena emplatando. A veces cocino y ella pues hace el emplatamiento y le quedan unas cosas bellísimas. ¿Y te pones delantal cuando cocinas? Sí, si voy a hacer algo muy elaborado, sí. Si no, la mayor parte de las veces así como vengo y me pongo a cocinar, pero indiscutiblemente me mancho, sí, sí. Sí. Entonces, ¡ay! Otra vez me manché, ¿por qué no me puse ¿Y escribes? delantal? Y escribo también, sí. Sí. Sí, sí. Antes escribía mucho
como lo que estaba pensando y el momento de vida por el que estaba transitando, y eso lo he dejado un poquito a un lado. Y ahora escribo historias. Ahorita estoy desarrollando 2 películas que ambas parten de una idea que tuve en conjunto con un amigo, y estamos en el proceso de desarrollo para volverlas realidad muy pronto. Wow. Sí, ¿pensaste cuando eras niño dedicarte a esto? Sí. Yo siempre he dicho que yo nací actor. Okay. Yo creo que si bien sí nos hacemos mientras va pasando el tiempo y tomamos la decisión después de ya formarnos como actores o como artistas, pero el arte en general creo que es algo que se trae en la sangre. Es una necesidad con la que nacemos y que no para. Es un llamado latente que está ahí, que necesitamos encontrar la manera de cómo expresar esto que necesitamos decir, esto que necesitamos hacer. Y yo lo tenía muy claro desde niño. Siempre que preguntaban en el kinder, como, ¿quién quiere hacer el maestro de ceremonias? Yo. ¿Quién quiere agarrar el micrófono y decir yo? Y siempre. Y comencé a hacer teatro en la adolescencia. Y yo creo que el teatro me salvó. Yo estaba pasando por una etapa difícil. Mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años y fue un momento difícil para mí. Y coincidió con un momento en el que yo estaba haciendo teatro. Estaba haciendo teatro y estaba jugando tenis, y las 2 cosas ayudaron para equilibrar muchas cosas en mi vida, pero creo que sobre todo el teatro me ayudó a tener ese espacio para poder escapar con mi imaginación y crear esos mundos que me permitieran sentirme contento, tranquilo o de alguna manera estable. Finalmente, cuando sigues tu vocación, tienes casi la mitad de la vida resuelta. Sin duda, ¿no? sí, sí. Conozco personas de 30 años que siguen pensando, ay, ¿qué haré? Sí. ¿A qué me dedicaré? Y digo, ¿qué es lo que más te gustaba cuando eras niño, no? Sí. Pues las maquinitas, la computación. ¿En qué se gana más? Sí, sí. Entonces yo creo que somos muy afortunados de dedicarnos a lo que nos gusta, sí, de dedicarnos a esto que nos apasiona. Yo creo que es un regalo de vida enorme. Hola. Hola. Tenemos compañeras o compañero, no sé. Compañere. Compañere, exacto. Sí, yo creo que es un regalo. Es importante. Indudablemente es un regalo y poder realmente vivir solo de esto. Más todavía. Pues es maravilloso. Sí, es de verdad un regalo, una bendición enorme. Sí. Aunque pensamos no hablar de eso, ¿vienes a otro proyecto pronto? Sí, vienen... soy muy inquieto, o sea, en realidad no paro un segundo. A veces digo, necesito detenerme y lo hago, pero a los pocos días empiezo con algo más. Creo que tengo mucho que decir y siempre he sentido que la vida es un suspiro y que la vida pasa demasiado rápido como para perder el tiempo. Así que sí, me mantengo haciendo un montón de cosas. Estoy desarrollando 2 películas. ¿Como productor? Como escritor, como productor, y si el proyecto termina de formarse de tal manera en la que pueda yo también interpretar a alguno de los personajes, sería maravilloso. Y lo digo porque nunca, o sea, no escribo como de forma cuadrada, diciendo este personaje lo tengo que hacer yo, sino que siempre he sentido que los proyectos tienen vida propia. Eligen su tiempo, eligen su gente, eligen su presupuesto, y eso a final de cuentas determina muchísimas cosas. Entonces dejo que el proyecto nazca y después voy tomando decisiones. Hemos podido hablar con escritores y preguntarles nuestras dudas. Incluso hemos dicho, ¿a dónde va este personaje? Porque no está escrita toda la historia. Sí. Díganme... ¿Qué problema eso? ¿Cómo se hacían antes? Por ejemplo, es tan fácil como esto. Se graba hoy o se filma hoy una escena en donde sales de tu casa y dices, pues ya me voy a no sé qué. Bueno, después sufres un accidente, hay un pleito, en el siguiente capítulo que no tenemos. Entonces, cuando llega esa noche, no hay suéter y resulta que hace un frío del carajo y la actriz, el actor, están temblando de frío, pero no hay manera.
de ponerles sí. nada porque están en secuencia, ¿no? Sí. Entonces, sí hemos hablado, yo he hablado en muchas ocasiones y decir, díganme la ruta que va a seguir el personaje para saber adelantarme. Para lo poder más que estar pueda. prevenido. Y a veces sí, generalmente sí funciona. Y me temo que hay ocasiones en que no saben muy bien ni ellos mismos. No, es una va. locura, porque claro, el público no lo ve, pero hay veces que estamos así en playeritas, ¿no? Y hacía un frío terrible y la gente no sabe que tienes que estarte aguantando el frío y tienes que estar contando la historia. Y ahí, sin temblar, ¿no? Es bien difícil. Me acuerdo de cuando hicimos Ingobernable, la secuencia donde muere mi personaje, caigo en la camioneta y supuestamente caí del balcón, ¿no? Caigo en la camioneta, y la camioneta se destruye y demás. Estábamos filmando en el centro de la Ciudad de México, estábamos yo creo que como a 9 grados o 8 grados, una cosa así, y era lluvia artificial, entonces desde la primera toma pues yo estaba completamente empapado. Para la cuarta toma yo empecé a temblar de forma, no me podía controlar, entonces era como de, ay, estamos en el close, no te muevas, no te muevas. Y decía, es que no me pueden parar de temblar las nalgas, literal. Perdón por la expresión, pero así le decía, no puedo controlar mi cuerpo, o sea, estoy temblando y no me puedo controlar. De un frío tremendo. Fue una escena fuertísima. Es una escena fuertísima y filmarla fue muy emocionante. Y claro, eso no se ve en la pantalla, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer con el vestuario, porque esa vez tuvimos que adaptar porque había arneses que me tenían que poner y el arnés no se podía ver o se tenía que acomodar, pero teníamos protecciones también en todo el cuerpo cuando hacemos escenas con los stunts. Entonces, claro, esto el público no lo ve, pero hay un trabajo detrás enorme, ¿no? Esto que cuando tenemos que ponernos las protecciones debajo, a lo mejor si usamos un pantalón, no sé, 32 o recto, no sé qué, tienes que comprar otro mucho más amplio para que quepan todas las protecciones que tenemos que usar para no lastimarnos. Entonces, o tener 2 o 3 juegos de vestuario, porque el otro lo va a usar el stunt, no nada más el actor, sino también el stunt, y 3 pares de zapatos. Hay un trabajo enorme que la gente no ve y que es apasionante, ¿no? Y que No, y a la ropa hay que cortarla, hay que hacerle hoyos para que pasen los arneses, las cadenas, etcétera. Sí, sí. Y hablando de los stunts, es todo un universo que hablaremos en otra ocasión. También, sí. Yo recuerdo esa escena la tengo tan presente que me impresionó tanto de tu caída del balcón. Sí, quedó muy bien. ¿No? Quedó muy bien y claro, regresando un poco al contexto que estábamos viviendo en ese momento cuando la serie salió, una fue la primera serie original de Netflix para Latinoamérica. Sí, claro. El primer original de Netflix para Latinoamérica fue Ingobernable. Y estábamos viviendo un momento político muy importante en el que para mí había que decir muchas cosas y con esta historia lo estábamos haciendo. Entonces, el hecho de tener al mandatario de un país muriendo en los primeros segundos o en los primeros minutos de historia, era muy fuerte. Y sí, creo que la analogía era que pues en ese momento estábamos viviendo un México ingobernable. Sí, y bueno, no sé si seguimos en las mismas, era pero muy impactante. No pero sé. en ese momento, y yo sí considero que en pues hay muchas cosas todavía que tienen que cambiar y que seguimos viviendo. Pues, ahora no solo en México, sino de alguna manera creo que el mundo está de cabeza y de alguna manera parece un momento ingobernable. Tremendo. Sí. Muy terrible, ¿no? Que creo que como artistas tenemos mucho que decir y mucho que aportar para que las cosas cambien. Son personajes de la vida real que tienen voz y que lo pueden hacer y claro, hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. En Capadocia también. ¿En qué temporada estuviste? En la segunda. Claro, yo entré en la segunda. Sí. Pero ahí salías así como... Pues ahí hacía justamente a un hombre que parecía que era el príncipe azul y termina estafando al personaje de Lisa Owen, que qué privilegio poder trabajar con Lisa y bueno, y haber sido parte de ese proyecto. Capadocia, la primera parte, fue la primera serie que se hizo en Latinoamérica.
la primera serie en formato, porque veníamos del mundo de las telenovelas, después se redujo a 60 capítulos, ¿no? Cuando estábamos haciendo ya estas nuevas teleseries, las Aparicio, El Octavo Mandamiento, El Sexo Débil. Pero una serie como tal de solo 10 episodios, la primera fue Capadocia. Y con compañeros increíbles. Maravilloso. ¿No? Sí, unos actores y actrices. Todos queríamos ser parte de Capadocia. Sí, para mí fue muy, muy bueno y bonito estar en Capadocia. Sí. ¿No? Y en El Octavo Mandamiento, claro. Eso me había olvidado también. Sí. O sea, qué bonito poder regresar atrás y decir que hemos sido parte de la historia de la televisión de este país y de alguna manera de Latinoamérica también. Sí. Digo, evidentemente tú has sido una figura súper importante. Tú empezaste tu carrera años antes que yo y aquí seguimos hablando y es muy bonito ver toda la evolución y ver también cómo hemos evolucionado personalmente como artistas, ¿no? Y el aprendizaje también, porque yo sigo aprendiendo, no te creas. Yo no porque la moda evolucione y cambie y se transforme, también, pero siempre se aprende, porque además la tecnología avanza y de repente... Siempre se aprende en el mejor de los casos porque no todo mundo está dispuesto a aprender. Conozco mucha gente que es como, de verdad, no has aprendido, ¿no? Pero los que tenemos la fortuna de tomar esta vida con esa filosofía de que hay que ir evolucionando y que hay que ir aprendiendo, es maravilloso. Y fíjate que esa evolución... pues tú la has vivido, ¿no? A través de los años. ¿Cómo creces, ¿no? ¿Cómo te vuelves, incluso no sé cómo se escuche, pero te vuelves necesario en los medios? Y lograr eso no es nada más ni por una cara bonita ni por un cuerpo. Ya me acordé de lo que te iba a preguntar. Venga, dispara. Ya me acuerdo ahorita que dijiste que estabas temblando, no me acuerdo en qué partes dijiste. Sí. ¿Qué tal las escenas de sexo? Sí. No, yo sé que tú eres muy especial para eso. ¿No? Sí, yo sé que tú eres muy especial, claro que soy especial. Y evidentemente, pues, porque esas escenas implican otro contrato y otro sueldo, ¿no? Pues no siempre, pero bueno, uno sí puede decir como de, bueno, hasta aquí, que claro que he escuchado de actrices y también de actores que dicen, claro, así, si quieren que se vean mis senos, pues entonces también tienen que pagar de otra manera, o actores así de, bueno, si quieren un nalga shot o quieren que haya como mucho más, sí, se tiene que pagar de otra manera. No sé, yo también considero que son cosas, a mí en lo personal, como que no están en venta. A mí, por más que me paguen, si yo no considero que la historia o que el personaje deba desnudarse, ¿no? Porque ahora buscan cualquier pretexto también para mostrar los cuerpos, como de, el personaje se está saliendo de bañar y entonces tiene esta discusión en pelotas con su mujer y es como de, oye, la discusión esto va a cambiar la vida de los personajes. Si el personaje está desnudo, el público solamente va a estar viendo en qué momento se le ven las pompas o en qué momento, ¿no? Y entonces la historia pierde sentido. Entonces, yo personalmente siento que no hay dinero o que no debería de tener que ver una cosa con la otra. Creo que yo siempre voy a defender que la historia se cuente y que el personaje no tenga que desnudarse para seguirla contando. No, o si es necesario que el personaje se desnude, que lo hagamos y que sea una escena, ¿no? Y que se construya de la mejor manera. Pero si no es necesario, ¿para qué? Claro. Paguen lo que paguen. Es como de, no tiene que ver una cosa con la otra. Donde te proponían que te desnudaran. Sí. Y no querían decirte, no querían preguntarte porque decían, nos va a mandar al carajo. Sí. Gasté el tuve y le digo, ¿yo por qué? No. Sí. Pues es que tiene que ver con la ropa. Le digo, no, esto tiene que ver con la no ropa, porque no traería ropa. Entonces díganme ustedes. Y creo que sí te lo dije. Sí. Y bueno. Y tú así de, no, punto. ¿Qué me preguntas así, no va a pasar. No, sí, me acuerdo. ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, esta serie que estaba haciendo, había una escena de sexo y era una escena súper bonita. Y yo decía, claro,
se tiene que ver y sería importante que se vieran los cuerpos desnudos y claro, y yo no tengo ningún problema en desnudarme cuando la historia lo requiere, cuando es algo que realmente está construyendo a la historia de amor o a lo que quieren decir los personajes, pero yo creo que el 90% o el 99% de las veces no hace sentido. Sí, hay una actriz que conocemos los dos que tenía que hacer un desnudo frontal y ella dijo, no lo voy a hacer. Entonces acordaron traer a una doble para que hiciera esas escenas y nadie le decía nada. Qué terrible. Entonces ahí va Gastelum de chismoso y le dije, hasta que la conocemos, oye Gaby, dije, oye, ¿qué crees? Pasa esto, esto y esto, perdón, pero te tienes que enterar. Sí. Pero a lo mejor me corren, no me importa. Sí. Y dijo, a ver, quiero ver las escenas que va a hacer la persona que me va a doblar, porque la gente no sabe que es otra. Claro. Y van a pensar que soy yo. Claro. Y tal. Y bueno, hubo un poquito ahí de jaleo y finalmente se hizo todo muy cuidado, muy bien, tal. Yo creo que si hay un acuerdo, pues está perfecto, ¿no? Si dices, ok, la historia lo requiere, tú decides participar en una historia donde requieran ese desnudo, pero no estás dispuesto a hacerlo. Y hay un acuerdo entre la producción que dice, bueno, para las escenas de desnudo voy a traer un doble, para que tú estés cómodo o cómoda. Y dices, perfecto, hay un acuerdo, pero cuando no te lo dicen, me parece infame. Bueno, que no se digan las cosas siempre, pues siempre será La lencería impropio. Es todo un tema. Y la ropa interior, ¿no? Porque generalmente ahora toda la ropa interior trae marcas de hombre, trae unas marcas enormes, y se supone que no podemos mostrar las marcas. Sí. Entonces, se vuelve un lío porque hay que pintarle, porque hay que conseguir, y generalmente conseguimos boxers, etcétera, de muy baja calidad, que no tengan nada. Sí. Lo cual no tiene que ver con que no sea muy fino y tal. Pero a la tercera escena empieza a aflojarse el elástico, ¿no? Sí. La tela empieza también a aflojarse en lugar de sujetar. Entonces también el actor se empieza a aflojar y tal. Entonces, ahora, me han tocado actores que en una escena sensual, como yo les digo, no, que hay que tapar a la actriz, a ver, entonces siempre es Gastelum, ven por favor, ayúdame a taparla. Y ya sabes, que se salga todo el mundo, solamente se queda quien tiene que estar, ¿no? Entonces a taparla, así de acá, pum, tal, y de repente ese actor dijo, si quieren yo me desnudo, yo no tengo ningún problema, estoy sobre ella, ¿no? Y la actriz y el director le dijeron, muchas gracias, ok. Y se desnudó, tal. Ay, no sé si decir esto, pero bueno, se tuvo que parar porque, pues, oye, este hombre estaba y esta era una mujer muy hermosa, ¿no? Okay. Entonces, paren, el actor se iba por ahí, daban sábanas y regresaba. Le echaban aire, le echaban agua, bañaban con agua fría. Pero no es fácil. No es fácil, ¿no? Mostrar esto en ella, sobre todo, pues. No, hay partes. Claro, hay quienes viven en un gimnasio. Sí. ¿No? Y entonces muestran lo que muestran, se ven maravillosas, pero no siempre. Pero bueno, es un mundo. Hay gente que dice, es que tal cosa se ve tan irreal. No podemos hacer un retrato de la realidad. Quiero decir, lo que hablábamos hace rato, el melodrama tiene ciertas normas, ¿no? Sí. Entonces... Por las historias, sea el género que sea, es como pues esta historia requiere esto, ¿no? Sí. Claro. Y entonces construyes un universo a partir de eso. Si, no sé, hay proyectos que yo creo que se pueden acercar a la realidad, pero siempre fueron construidos es una ficción que está construida cercana a la realidad, entonces uno tiene la licencia en esa ficción para jugar con lo que uno necesita para transportar la historia de la mejor manera. Sí. Si no haces un documental, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, todo es verdad, pues es un documental. Exacto. Cuando yo estuve en Televisa hice unas novelas en donde el productor me pedía
que la madre y la hija se vistieran igual. Y yo no entendía por qué. Una vez que entendí, lo que entendí fue que era una farsa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya me dejé ir como hilo de media, diría Raúl, y entonces me divertí como enano. Sí. Ya, hasta inventaba yo cosas que me decían, hey, tranquilo, ¿no? Pero era la mamá y la hija vestidas igual, o con las mismas telas y el mismo color en diferente diseño, ¿no? Ok. Pero claro, eso hacía que las aseveraciones de la mala fueran más contundentes cuando decía, maldita billetera, ojalá te pudras en el infierno. Wow. Esa es otra cosa que me encanta. ¿Por qué tienen tanto éxito las y los villanos? Porque dicen lo que alguien en la vida no se atrevería a decir. Sí, sí. Quiero decir, lo puedes pensar y le puedes decir a alguien que se lo lleve el tren. Sí, pero del dicho al hecho. Pero del dicho al hecho. Sí. Además, decir, ojalá tú y ese hijo que llevas en el vientre se mueran. Eso no. Sí, sí. No, bueno, tampoco lo he pensado, pero hay cosas que no puedes decir y que ellos lo hacen. A mí hay una pregunta que me hacen constantemente, que es, ¿qué te gusta ser más, buenos o malos? ¿No? Así, ¿ser el protagonista o ser el antagonista? Y siempre es más divertido ser el antagonista. Claro. Una son personajes más complejos y la otra es que vas a hacer cosas que jamás en tu vida harías, ¿no? Así de, bueno, toco madera, así de... Pero yo he hecho unas cosas terribles en la ficción que espero que nunca me toque ni hacer, ni vivir, ni nada. Entonces, creo que son universos mucho más interesantes que explorar como actor. Siempre esta parte antagónica porque... pues en el mejor de los casos no tienen nada que ver con lo que somos como personas. ¿Y de dónde se agarran en esos casos cuando tienen que hacer Yo creo que los seres humanos somos tanto blanco como negro y todos esos matices de grises que existen en el medio. Si echamos a volar nuestra imaginación podemos pensar cosas terribles porque claro, el mundo está lleno de cosas buenas, pero de cosas malas también. Entonces, y es una línea solo que nos separa. Sí, y esta, digo, es quiénes somos, ¿no? Y las elecciones que tomamos en la vida y cómo lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo lo hemos vivido. Y, o sea, una vez quiénes somos, pero de poder construir, yo creo que en nuestra imaginación caben construcciones de lo que sea, tanto buenas como malas. Entonces, pues yo creo que... solo se necesita darnos una pequeña ayudadita, ¿no? Claro que yo me pongo a leer textos y si voy a ser a un psicópata, pues me pongo a estudiar a los psicópatas, me pongo a estudiar si tengo que hacer a una persona que se haya atrevido a matar o hacerlo en numerosas ocasiones, como personajes que he hecho, pues me pongo a estudiar casos y a inspirarme en esos casos y entonces, pues en mi imaginario ya cabe poder construir algo para que lo que yo interprete sea verdad y construir esas imágenes que al personaje le funcionen para construir con verdad eso que tenemos que expresar. Entonces, pues yo creo que todas esas posibilidades están dentro de uno y podemos valernos de herramientas para construir lo que la ficción necesite. Entre otras herramientas, la ropa. Claro, por supuesto. Sí, sí. O sea, yo he estado como de, necesito que me pongan ropa más holgada o ropa que me haga sentir incómodo, porque eso me ayuda para el personaje. Hay personas que usan pantalones como ajustados porque siento que el personaje tiene que estarse moviendo y estar como incómodo. Y entonces que todas esas cosas quepan dentro de la naturalidad con la que uno... pues tiene que contar las historias, o esa verdad con la que uno tiene que contar las historias, y el vestuario es fundamental. Las telas, ¿no? Así de, es que este es un personaje que se tiene que mover mucho. Bueno, busquemos telas que no tengan tanta fricción, que no suenen, porque hay que pensar también en las personas que están haciendo el sonido. En fin, hay infinidad de cosas que quizá no se sepa, pero que uno tiene que fijarse pues a la hora del vestuario, del lado del diseñador, ¿no? Del artista que está haciendo los vestuarios que usamos y del otro también del intérprete, de qué necesita pues el actor para interpretar esto de la mejor manera. Una serie con Fernanda. Sí. Lisa tenía que hacer un personaje que era la madre de un actor que ella le llevaba solamente como 8 años, ¿no? Sí, sí, no tenía que ser la mamá. Entonces, cuando un personaje icónico. Sí, sí. Cuando la vestí, iban a tomar fotos, entonces se para y hace así a la ropa y la falda no sé cómo. Y subió 20 años.
Sí. Era increíble cómo... Hay otro actor también que se lo conté ayer a Fernanda, que me insistía en probarse el vestuario y decía, pero vas a entrar dentro de un mes, espérame, porque andamos como locos con... Y me hablaba. Entonces le dije, ok, vente. Se vistió, empezó a caminar y se transformó en alguien así, ¿no? Sí. Y decía, es que yo hasta que me pongo la ropa, Alejandro, sé cómo tiene que caminar el personaje, casi de cómo tiene que hablar. Sí. Lo que yo te decía, para mí sí es fundamental conocer por dónde va la propuesta de vestuario para poder entender al personaje. Y muchas veces utilizo cosas que sean afines a mí si creo que eso le va a ayudar al personaje. Y a veces utilizo cosas que no tengan nada que ver, es más que ni me gusten. Que sean para mí, que me saquen de onda. Hubo un personaje que hice que tenía un alto grado de Asperger, que estaba dentro del espectro autista, pero con un autismo muy profundo. Y había ciertas texturas con las que querían que el personaje tuviera corbatas, trajes con cuadros y demás, y que les dije, no puedo. Porque justamente lo que está haciendo el personaje todo el tiempo es contar y buscar como ciertos patrones en su vida. Si yo lo tengo, no creo que el personaje lo pudiera tener en él porque sería desquiciante. Sí. Entonces nos fuimos a puras cosas lisas y fue súper bonito porque claro, uno construye los personajes a partir del vestuario también. Y uno construye el vestuario de acuerdo al... Los personajes, sí. Sí, pero... va de un lado hacia el otro. Sí, alguna vez, en alguna ocasión, algún actor me decía, wow, Alejandro, esto me funcionó perfecto para el escenario, porque tuve que... Le dije, es que yo diseño melodramáticamente, entonces, ¿cómo nos reíamos? Y de repente era chiripa, ¿eh? Porque de veras, sí. Es maravilloso cuando tienes toda la historia escrita, ¿no? Y si tienes los planes de trabajo, más todavía. Sí. Pero cuando empezamos con la mitad de la historia escrita es complicado. Sí. Es complicado. Que ahora afortunadamente es raro el proyecto que se comienza sin que la historia esté terminada, pero pues muchísimas veces trabajamos con los guiones mientras se iban construyendo, que era un problema para nosotros como actores y me imagino que para ustedes, pues, sí. 3 veces más, porque uno es bueno, le voy moviendo aquí y acá para entender al personaje, pero pues ustedes es literal de tengo que ir nuevamente a la tienda a comprar o tengo que ponerme a confeccionar cosas que no tenía planeado hacer. ¿Y qué tal luego la intervención de gente externa, no? Vas pasando y dicen, ¿así vas a salir? Sí. Pues son factores propios de la industria, ¿no? Con los que uno tiene que aprender a lidiar o con cosas que uno a lo mejor, pues del lado del diseño de vestuario y del lado actoral, que uno dice, creo que tiene que ir por acá y de repente... Nos reunimos con los departamentos de imagen, ¿no? Con peinados, con maquillaje y logramos conectarnos positivamente. Uh-huh. Es padrísimo. Sí. Porque luego hay cositas, ¿no? Me acuerdo hace unos años que yo un día le sugerí a alguien que estaba peinando, le dije, mira, el vestido es hasta acá, ¿por qué no el pelo hacia arriba, tal? Paró, salió y de repente me hablaron del sindicato, que por qué estaba yo interviniendo en su trabajo. Porque de verdad, esto es un esfuerzo colectivo y es lo maravilloso de lo que hacemos, que no tiene que ver solo con uno, que tiene que ver con el todo. Porque si este micrófono no está bien puesto, la entrevista no se escucha. Si la cámara no está en foco, la entrevista no se ve. Si nosotros no tenemos química al hablar, nadie va a ver esto que estamos haciendo. O sea, hay muchos factores que son súper importantes y que, bueno, el público no lo sabe, pero a mí lo que me fascina de este medio, del medio audiovisual propiamente, pues es que es un trabajo colectivo y es la suma de muchos esfuerzos para que uno pueda aparecer frente a cuadro. Claro, ¿no? Y no falta también quien quiera sobresalir y que haga todo para que su trabajo, realce y tal. Cuando no se trata de eso, ¿no? Sí, yo por eso insisto, un buen trabajo está bien hecho cuando no se nota, porque entonces ya te ponen atención, le ponen atención al personaje, ¿no? Sí. Y no están
de repente entra la música de tan, 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 y dices, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Porque está nomás viendo otra cosa, ¿no? Sí. Oye, hay momentos icónicos en la historia. Estoy pensando también en momentos en que el vestuario, o sea, que recuerdas un proyecto a partir de ciertas prendas de vestuario. Sí. No sé, creo que si decimos Thriller, uno recuerda esa chamarra roja de Michael Jackson, ¿no? Así de la chamarra Thriller. O Volver al Futuro, los tenis de Volver al Futuro, la segunda parte que fue la locura. O uno piensa en figuras como Michael Jordan y uno piensa en sus tenis también. O sea, hay ciertas cosas que, pues, en las que el vestuario ha sido parte fundamental de una historia, ¿no? Sí. El sombrero de Charles Chaplin, ¿no? El bastón. Hay como cosas que uno no olvida nunca. El otro día fuimos a un lugar donde venden tenis de estas celebridades, ¿no? Y un par de tenis costaban $1.5 million. ¡Wow! 3 millones. Una locura. Cada vez que se los va a poner, porque son de basquetbolistas que calzan del 40, ¿no? ¡Qué locura! Qué subjetivo el valor de las cosas, ¿no? Sí. Es una locura. Por eso hay que administrar todo de tal manera en que un personaje esté siempre vestido correctamente. No tiene que ser lujo, no, depende también del personaje, pero tiene que ser vestido correctamente de acuerdo a su personaje, ¿no? Sin duda. Para que resulte más fácil para todos y sobre todo para él comunicarse, pues, que su personaje se comunique, ¿no? Sí. Sí, también hemos tenido ocasiones en que de repente dicen corte y así de, no aguanto. 5-4 y otra vez, ¿no? Así es. Por lo que sea, por textura, por alergias. Sí. ¿No? O hablamos de muchos actores que de repente sudan muchísimo, actores o actrices, ¿no? Y que cada 2 tomas hay que estar secando camisas. No, y ahí sí necesitamos 4 camisas, 3 camisas. Sí, sí. Porque ponemos desde toallas sanitarias hasta piezas de tela súper absorbentes, 3 capas, sí. Y sigue pasando. Qué locura. Y ahí, pues ni modo, ahí nadie tiene la culpa, pues. Sí. ¿No? Y entonces, si es una camisa, no sé, azul cielo o tal, se nota muy blanca, ¿no? Sí. Y no puede ser vestido siempre de negro. Bueno, hay cosas, no, que no sé, más de la ropa, de cómo a veces cómo la deja. Así está agarrando sus caballos, No puedo. Pero suceden, y suceden en muchas ocasiones en que. Y hay también, ayer lo comentaba, bueno, el otro día lo comentaba con Fernanda Calla, que cuando los actores dejan la ropa colgada, todos los chicos de vestuario dicen, es que es teatro. Me encanta. Y claro, en teatro, si no cuidas la ropa, sí. Chao, y a veces no hay dinero. Y creo que, también del decir que es de teatro, es que el teatro tiene como un respeto muy particular a lo que hacemos, al arte escénico, a un entendimiento de lo que es el trabajo en conjunto, que a veces con pues muchas figuras fugaces que llegan a la televisión o al cine, que no se tiene, ¿no? Que de repente no entienden el respeto que uno debe tenerle a esto que hacemos y el cuidado y el esfuerzo que implica. Yo siempre digo, yo entrego el vestuario como me lo entregaron. Si a mí llegué a mi camper y el vestuario está colgado y está perfectamente bien planchado y está, pues lo mínimo que puedo hacer es entregarlo como me lo dejaron, ¿no? Menos planchado. Colgado, bueno, ya con las arrugas y con la batalla, ¿no? Desde ya con la historia puesta, pero creo que es lo mínimo que podemos hacer. En teatro llegan a amar su utilería, sí, su vestuario. Sí. Toman un objeto y es una comunión muy especial, ¿no? Sí. O con la ropa y la cuelgan, la sacuden. Me lo llevo porque lo voy a limpiar, pero en mi casa, no lo manden a tal. Eso, yo he hecho mucho teatro, también mucho vestuario para teatro, y es otro universo. Hay ciertas, a mí me pasó en un proyecto, y solo me ha sucedido con uno en mi carrera, que yo no salía del camper o del camerino hasta que no estuviera completamente vestido y tuviera todos mis props.
porque el personaje me lo pedía. Hacía un hombre que estaba lastimado físicamente y entonces tenía que usar un bastón y aparte tenía un tema de adicciones de las cuales no se hablaba porque el personaje tenía y fumaba todo el tiempo. Y yo tenía una serie de elementos conmigo que me hacían entrar a personaje y si yo no lo hacía de esa manera no podía estar y no podía hacer lo que la historia me pedía. Entonces entiendo como esa, pues como esa importancia y de repente esta suerte como de rituales claro, de los cuales uno a veces se agarra para poder hacer lo que hace y del amor que uno puede tener con todas esas cosas de utilería o con un vestuario, ¿no? Sí, es que no eres solo, ¿no? O sea, ¿no? Tienes una serie de elementos sí, que son parte de, ¿no? Entonces... Y las prendas tienen energía, ¿no? Así sí, que también, pues es bonito guardar ciertas cosas para recordarlas, tiene una ¿no? Cierta energía, la seda tiene otra. Sí, sí, sin duda. El lino sí, tiene otra, que entre más se arruga es más fino, pero bueno. Otra temperatura también. También, sí, claro. Tengo una amiga, actriz también, que se pone algo de lino planchadísimo y ¿a dónde vamos a ir? Sí, empieza a arrugar. ¿No? Sí, no, tal, porque fíjate que no sé qué, bla, 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 y sale como un acordeón. Wow. Y dice, quién sabe se va a enterar que es lino. Exacto. Lino o polaco o belga o irlandés, que son los mejores, ¿no? Bueno, no, hay otros. Egipcio, que ya no se hace, desafortunadamente. Y fíjate, Eric, que nos podríamos pasar mucho tiempo conversando, pero hay niños que atender. Exactamente. ¿No? Entonces, ha sido un placer que estés aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No. Y estoy muy agradecido también de que le des tanta importancia, o la importancia, pues, que se requiere al vestuario. No tanta, sino la que como le das al personaje, a la manera, a la forma de moverte, ¿no? Que eso no hablamos, de cómo la gente se mueve de acuerdo al vestuario. También. Sobre todo si es de época, etcétera. Pero ya lo haremos después. Feliz. Muchas gracias. Feliz. Gracias a ti también. Soy tu fan. Yo también soy tu fan. Y aquí muchos son tus fans. Gracias. Es y ha sido, sí, gracias. Para mí también es y ha sido un privilegio compartir este camino y esta carrera durante tantos años contigo y toda mi admiración, mi cariño y gracias por invitarme. Solo soy un obrero del glamour. Pero muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en Hablemos de Vestuario. Les iba a decir con quién, pero no. Todavía no. Sorpresa. Todavía no nos llega el precio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti también.